aunque estamos los cuatro, pero siempre es bueno tener la grabación. Muy bien. Estábamos, creo que por aquí. Estábamos aquí. Hay una actividad para que ustedes realicen. Estábamos en este punto, ¿verdad? Sí. Estábamos en este punto. ¿Será que yo sí le di entrada a nuestro hermano Perato? Bueno, en algún momento me buscará. Hay una actividad que dice, a continuación escriba de memoria los 39 libros del periodo paleotestamentario, o sea, el Antiguo Testamento, en el orden en que aparecen en su Biblia, no en esa que acabamos de leer, que es la Biblia que utilizan los judíos, los hebreos, aquellos ortodoxos que no quisieron recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y más aún como el Hijo del Dios viviente, sino en nuestra Biblia de memoria. La próxima clase voy a preguntarlos, los voy a preguntar. Asimismo, vemos que en la página número 10 tenemos los profetas y tenemos divisiones del Nuevo Testamento. También se divide en 4. Aquí dice libros biográficos, evangelios. Nos dan la primera, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Libros históricos ya lo está contestado. Los libros didácticos o epístolas, también le dicen didácticos. ¿Por qué? Pues siempre la Biblia te traerá una enseñanza, y eso lo vamos a ver cuando veamos las características de lo que se llama el canon. ¿Por qué están estos 66 libros en la Biblia? ¿Y por qué no hay otros libros incluidos en la Biblia? Cualquier pregunta, háganme el favor, no se queden con la duda. Si yo no me la sé, porque los profesores tampoco se saben todas las cosas, yo con mucho gusto investigo y les doy una respuesta. Si tengo la respuesta correcta y que no tenga por qué dudar, con mucho gusto estoy para responder las preguntas. Esa es la idea. La idea de que estemos estudiando, mis hermanos, es que empecemos a tener una claridad acerca de las escrituras, acerca de la palabra de Dios, cómo fueron escritas, todo este tipo de cosas. Como les digo, si en algún momento hay una pregunta que ustedes me hagan, que yo esté dudando un poquito de la respuesta, me van a tener que aceptar que les diga, en este momento no se la respondo, pero para la próxima clase se la tengo, se la puedo responder. Porque uno como hijo de Dios, que tiene la obligación de transmitir la palabra de Dios, nosotros debemos ser muy claros, muy claros cuando hablamos y somos boca de Dios viviente. Entonces, no contestemos dudas a otras personas simplemente por contestar, ¿sí? Porque yo sé que a ustedes también se les acercan muchas personas, y más ahora que van a estar estudiando, o que están estudiando, o que reiniciaron estudios, porque yo sé que todos ustedes ya han hecho varios estudios. Se acercan las personas y a veces le hacen a uno unas preguntas bien complicadas, bien capciosas. Entonces, si uno no sabe la respuesta, es mejor simplemente decirle a la persona, en este momento no te quiero contestar porque no te quiero dar una explicación o una respuesta que sea incorrecta. Dame un tiempito, yo voy a mi casa, oro primeramente, siempre oramos primeramente antes de acercarnos a preguntarle al Señor, antes de acercarnos a la santa y bendita palabra, antes de que usted abra un texto en su devocional diario, que supongo que todos estamos haciendo devocional diario, debemos orar primero, ante todo,
oración, oración, oración para que el Espíritu Santo de Dios nos muestre y nos diga cuál y cómo son lo que yo estoy leyendo, me dé una explicación. Capítulos y versículos. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos como nosotros la conocemos hoy en día. Por conveniencia de referencia, estos fueron agregados en fechas comparativamente recientes. Se asumía antes que la división por capítulos fue introducida primeramente por el cardenal Hugo, quien murió en 1263 después de Cristo. Investigaciones posteriores lo atribuyeron a Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, quien murió en 1228. El Nuevo Testamento fue publicado por primera vez con divisiones de versículos por Robert Stevens en 1551. La primera Biblia que fue publicada dividida enteramente en versículos fue la Biblia de Ginebra en el año de 1560. Es de considerable importancia que el estudiante bíblico tome en cuenta que estas divisiones no estaban en los textos originales. Vuelvo y repito, es de considerable importancia que el estudiante bíblico tome en cuenta que estas divisiones que encontramos en la Biblia no estaban en los textos originales y no fueron inspirados. Ojo, no fueron inspirados. No fue Dios Todopoderoso el que le dijo a la persona, póngame eso ahí. No, la mayoría de las divisiones son de mucha ayuda, pero algunas de ellas han demostrado ser bastante confusas, ya que se han interpuesto en medio del tema que se está tratando. Existe la tendencia de pensar que hay un cambio de tema cada vez que un capítulo termina. No, no, no. Acuérdense de la materia anterior, cuando hablamos del contexto del texto, que debíamos tener la precaución de leer lo que estaba antes de lo que estábamos leyendo, pero también lo que seguía después de lo que estábamos leyendo, para tener un contexto, para tener la totalidad de la idea. Porque a veces, como dice aquí, existe la tendencia de pensar que hay un cambio de tema cada vez que encontramos un capítulo, cada vez que encontramos un título o un subtítulo, y que hay un cambio de tema o de capítulo y que comienza uno nuevo. Y la verdad es que no es así. La Biblia toda se va encadenando. Cada pasaje se va encadenando con el otro. Por eso muchas veces leemos en los evangelios y después de eso, entonces usted dice, pero ¿después de qué? Después de lo que está escrito antes de lo que usted empezó a leer. Entonces hay que tener la idea del pasaje anterior para que usted y yo podamos hacernos globalmente la idea y tener la imagen completa de lo que está sucediendo y de lo que yo estoy leyendo. Muchas veces uno debe omitir las divisiones y hasta aquí llegué yo. Voy a tener que pedirles el favor que me permitan regresar aquí para yo poder, bueno, mis hermanos, les cuento que hasta aquí voy con el otro grupo. Entonces, ¿qué les pido el favor para unificar los dos? Que hagan las actividades y que para la próxima clase, ustedes, por favor, me lean lo que es el canon, ese tema que es el canon, que es la número 4, hasta la lección número 5, que es la infalibilidad. Aquí en este momento les cuento que no tengo el material y me van a tener que disculpar porque no pensé que fuéramos a llegar tan lejos.
Entonces, nosotros llegamos hasta los capítulos. La próxima clase vamos entonces a tocar los escritos de las escrituras, los escritores de las escrituras y el canon de las escrituras. Entonces, les ruego el favor que estudiemos y leamos, hagamos las actividades y hoy terminamos aquí. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde van a quedar por el momento. Antes de que lleguemos, volvamos a la presencialidad. Vamos a estar entonces de 2 a 4 los sábados. A partir de la tercera semana de junio, vamos a volver a la presencialidad de 5 a 7 de la tarde los días lunes. Para aquellos que no pueden asistir por cuestión de trabajo, entonces tendríamos que buscar tener un encuentro sincrónico por vía Zoom para poderles desatrasar. Mi hermano Dubián tiene la mano alzada. Sí, señor, cuénteme. No, justamente la respuesta me la está acabando de dar. Eso era lo que le iba a preguntar. Que cuando no se pudiera, entonces, ¿qué No, podíamos hacer? no, hacemos un encuentro sincrónico porque ya como no va a haber clase virtual prácticamente, nos ponemos de acuerdo. Si de pronto Michael o la hermana Dulfari o usted mismo o el hermano Gerardo de pronto no puedan asistir a una clase, ya nos ponemos de acuerdo y hacemos un encuentro sincrónico. Y así entonces igualmente eh, nos desatrasamos. Les ruego me disculpen que no haya escaneado más material, pero yo creo que es suficiente material para iniciar la clase de bibliología. Les animo a que vuelvan y lo releen, que vuelvan y miren. Ustedes aquí van a entrar a un tema que es muy lindo, que es saber, y les voy a adelantar un poquitico de eso. Voy a seguir hablándoles. Ustedes están ahí, vamos a terminar los escritos. Perdónenme que no tenga, pero quiero llegar solamente hasta el canon. ¿Ustedes tienen ahí su manual? ¿Podrían abrir su manual, por favor, en la página donde dice los escritores de las escrituras? Sí, señor. Listo, para no terminar así, porque no quiero terminar. Yo tengo aquí mi manual abierto. Entonces dice que estas no fueron inspiradas. Íbamos allí. Muchas veces dice a la mitad del segundo párrafo de la letra D, muchas veces uno debe omitir la división del capítulo completamente. Dos ejemplos simples son los siguientes. Les animo para que ustedes en casita vean Hechos 22. El mensaje de Pablo está separado de los eventos que los causaron. Pero hay un texto que es absolutamente claro, que es en el Evangelio de Juan, según Juan, capítulo 7, versículo 53. Discúlpenme que tengamos que hacerlo de esta manera. Ya para la próxima ya sé que, y es que me rindió porque yo con ustedes no abarqué el contenido. En cambio con los hermanos de Copacabana, con mis hermanos aquí de Copacabana, sí abarqué y sí leí un poco acerca del contenido y por eso fue que de pronto nos rindió más a nosotros hoy. Miremos capítulo 7, versículos 53 o 52 y 53. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, capítulo 7, versículo 52 del Evangelio según Juan. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ahí encontramos un subtítulo que dice que la mujer adúltera. Y encontramos inmediatamente después del subtítulo el versículo 53, que pertenece al pasaje anterior, que dice, y cada uno se fue para su casa. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que hay muchos textos en los cuales esos títulos, perdón, no están bien colocados. Sí, porque me están quitando la idea del pasaje que vengo leyendo. Ese versículo 53 debería estar encima del subtítulo, ¿cierto? Porque ahí es donde culmina el pasaje y cada uno se fue para su casa. Pero en este caso parece que estuviera como arrancando un nuevo capítulo y no es así. Les cuento que yo personalmente leo la Biblia sin ponerle atención a las divisiones de capítulos. Yo personal, y lo animo para que usted también lo haga. Hágalo porque acuérdese que la Biblia es la historia de Dios, no es la historia de la humanidad, es la historia de Dios, donde a Dios le ha placido que usted y yo seamos parte de su historia, y una parte muy importante de su historia. Él quiere que nosotros seamos partícipes y más que partícipes, colaboradores, ¿sí? De la historia de Dios, pero es la historia de Dios. Y la historia de Dios, hay muchos planes. Yo no sé si usted ya leyó la Biblia completa una sola vez. Si no lo ha hecho, como buen estudiante de la Biblia, debe empezar a hacerlo. Debe empezar a hacerlo. ¿Y cómo debe usted, que ya lleva un tiempo en el Evangelio, que ya lleva un tiempo caminando con el Señor, cómo es que usted y yo debemos ya empezar a leer la Biblia? Hay muchos planes, pero la Biblia es un libro que tiene un principio que se llama el Génesis y tiene el final, que es la esperanza de la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Por lo tanto, el libro se debe leer de pasta a pasta, desde los principios hasta el final. Y le animo, claro que hay planes, no me vaya a malentender de que hay planes maravillosos y repartidos donde usted puede leer un capítulo de un evangelio, puede leer proverbios, sí, amén que sí, pero ese es un buen plan cuando usted lo va a leer por primera vez. Sí, pero cuando usted y yo ya hemos leído la Biblia más de 3, 4, 5 veces, como en el caso mío, que yo no sé cuántas veces la habré leído completa, entonces ya es el tiempo de que usted y yo abramos desde el comienzo hasta el final. ¿Por qué? Porque es la historia de Dios y toda la historia de Dios tiene un recorrido, tiene una cronología. Toda la historia de Dios, cada libro se va entretejiendo y se va complementando tanto con el anterior como con el siguiente. Es que la Biblia, ningún libro de la Biblia es salido de contexto, ninguno de ellos, ¿verdad? Por eso es que vemos que cuando termina Deuteronomio sigue Josué y en Deuteronomio están preparándose para ir a la tierra prometida. Después vemos Josué, que ya es la toma de la tierra prometida, la repartición de la tierra prometida. Entonces démonos cuenta que todo tiene una cadena que empieza desde Génesis y termina en el Apocalipsis. Yo les animo, yo soy de las personas que lo leo sin subtítulos, porque me doy cuenta de que todas las historias se van encadenando las unas con las otras, ¿no? Le animo, vuelvo y le digo, no me malinterprete creyendo que esos planes que salen muchas veces en las Biblias, si usted se da cuenta en las partes, en las hojas de atrás, muchas veces le dan a usted la oportunidad de escoger un plan de estudio diario para que usted pueda, digamos, leer la Biblia en un año. Pero sí le animo, si usted como estudiante, como hijo de Dios, como colaborador del reino de Dios en la tierra, no ha leído la Biblia una sola vez, este es el tiempo de empezar. Los estudiantes del IBC
los estudiantes de la Biblia debemos ser buenos lectores, no solamente de la Biblia, sino también de algunos otros libros que nos van a poder ayudar. Hay un gran escritor que se llama Pablo Hoff, yo creo que lo he nombrado varias veces. Este hombre nos ha dejado una cantidad de material para nosotros poder profundizar en los diferentes libros que se los voy a recomendar para que lean. En este momento no les recomiendo todavía lectura, pero cuando entremos en libros poéticos, en libros históricos, cuando entremos en el Pentateuco, les voy a recomendar a Pablo Hoff y algunos otros libros que yo tengo una biblioteca cristiana virtual, o así se llama virtual, en PDF. Tengo la mía que está allá atrás y otros libros por ahí, porque a mí me gusta todavía como de la vieja guardia, como le dicen, la vieja guardia. Yo con los PDF a veces peleo mucho, me canso mucho. Pero cuando ustedes necesiten material de investigación para alguna cosa, inclusive de ustedes mismos que van a predicar, no duden en llamarme. Me dicen, hermano Mario, ¿usted tendrá alguna cosa que me pueda complementar o que me pueda abrir más el horizonte acerca de una predicación que voy a hacer? Yo tengo una biblioteca virtual, pues digámoslo así, en PDF, que debe tener por lo menos 200 o 300 libros, entre Biblias, entre comentarios, entre concordancias, entre estudios de mucha cosa. Entonces, vamos a leer el numeral número 3 que dice los escritores de las escrituras. Me iba saliendo un poquito del tema y me disculpan. Estamos ahí, dice, la Biblia es un libro, pero también una compilación o compilación de muchos libros escritos por no menos de 40 diferentes autores a través de un periodo de no menos de 1500 años. Acuérdense que a veces nos aparecen fechas. Dice que el libro lo empezaron a escribir o que esto sucedió en el año 1498 antes de Cristo hasta 1200 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la fecha va disminuyendo? Porque a medida que nos acercamos a la hora cero, que es el nacimiento de Jesús, que es el nacimiento del Salvador en la tierra, que es el día cero, ahí se completa antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, lo que está hacia la izquierda del cero va en aumento hacia la izquierda, pero a medida que se va acercando al cero, las fechas van disminuyendo hasta llegar al día del nacimiento de Jesús. Por eso la humanidad se parte y nadie partió la humanidad. Solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, partió la humanidad. La historia de la humanidad, que es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Por eso empezamos entonces a leer en el año 1 después de Cristo. Entonces, después de Cristo, los años empiezan ¿a qué? A aumentarse también. Aumentarse hasta donde estamos nosotros hoy en día, que estamos en el 2022. En las fechas, por si acaso, si de pronto nos queda esa duda, dice, pero ¿por qué si empezó en el 1500, terminó en el 1300? Pero es porque es antes de Cristo. Ok. Muchos de los autores nunca se conocieron, sin embargo, la unidad y la continuidad de los libros es tan aparente que es fácil pensar que la Biblia tuvo y tiene un solo autor, que es Dios mismo. Por eso les estaba contando que la Biblia se va entretejiendo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Es la historia de Dios, cómo Dios planeó toda la salvación y la redención de nosotros los hombres, y va contando desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que dice que Apocalipsis es un libro que a veces causa como
como zozobra, como ansiedad. Es la esperanza de la iglesia. Ahí nos está contando cómo la iglesia va a ser victoriosa, cómo viene el rey victorioso y todas las naciones se arrodillarán delante de Jesucristo y todos los pueblos se arrodillarán delante de Jesucristo. Y usted y yo que pertenecemos y que debemos guardar como el más grande tesoro la salvación de nuestra alma, debemos y vamos a estar ahí. Gloria al Señor. Yo sé que ustedes también están haciendo todo el esfuerzo posible para partir con Jesucristo. Dice el segundo párrafo, de los 66 diferentes libros de la Biblia, los autores de 55 son fácilmente identificados por tradición e historia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Antiguo Testamento no necesitó de muchas pruebas. ¿Por qué? Porque recordemos que los personajes, muchos de los personajes, la mayoría de esos personajes fueron protagonistas directos dentro del pueblo. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Samuel, estamos hablando de Elías, estamos hablando de Eliseo, estamos hablando de Daniel. Son protagonistas directos de la historia de Dios en el pueblo de Israel. Por lo tanto, esos libros no necesitaron realmente ser muy comprobados. El Nuevo Testamento sí. Cuando hablemos del canon en la próxima clase nos vamos a dar cuenta de eso. Los 11 libros de los cuales los autores son desconocidos es Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esther, Job y Hebreos. Ahora, digamos, ¿por qué? ¿Por qué no le podemos atribuir los libros, digamos, de Samuel a Samuel? No, lo que se hacía es que había unas personas, historiadores, escribas, que iban escribiendo, relatando todo lo que iba pasando día a día a través del pueblo de Israel. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y como la persona, el protagonista, digámoslo así, de ese libro o de ese momento era, digamos, Samuel o era Esther. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Le ponían el nombre de la persona que en ese momento era el protagonista, o digamos sí, la persona más importante que Dios estaba utilizando en ese momento, pero no necesariamente eran los autores. No necesariamente eran los autores. Y aquí nos estamos dando cuenta de que hay libros que posiblemente les estábamos atribuyendo la autoría, digamos, en los libros de Samuel a Samuel, pero no es así. Pero tiene el título primero y segundo libro de Samuel porque él era el profeta, él era el sacerdote, él era el que estaba gobernando, era la cabeza visible, digámoslo así, en ese momento del pueblo de Israel. Lo mismo conocemos con la historia de Esther, la historia de Ruth. ¿Quiénes eran los protagonistas? Sí, habían varios coprotagonistas, como su primo, como su tío, ¿verdad? Pero ella, Esther, era realmente la persona que Dios había puesto en ese momento y por eso lleva el nombre de Esther. Ruth, que ni siquiera era del pueblo de Israel, sino era una moabita, pero que después dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se convirtió al pueblo de Israel recibiendo a Dios como su Dios único. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el Señor da esos títulos a esos libros, pero no necesariamente ellos son los autores. Mis hermanos me están haciendo aquí un trabajo en el piso de abajo. Entonces ya vamos llegando al final. Algunos de los tales libros, tales como Génesis, Jueces, el primero y segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, cubren periodos tan largos de la historia
que es posible que sean colecciones de antiguos archivos que han solo sido reunidos y editados hacia el final del periodo descrito en el libro por algún individuo elegido por Dios. Personas, historiadores, investigadores que fueron recopilando las historias, los diferentes escritos, que miraban aquí un escrito y fueron formando poco a poco los libros que usted y yo tenemos en este momento en la Biblia. Inicialmente escritos originales que después fueron llevados a diferentes versiones, a diferentes traducciones. Muy bien. Por ejemplo, Moisés podría ser compilador de Génesis. Moisés no estuvo en el Edén, pero él es un hombre que seguramente empezó a mirar escritos que habían de esa época y fue recopilando para poder entonces ser el autor y escribir, digámoslo así, el libro del Génesis, ¿verdad? Si esto es cierto, entonces podríamos entender que el número real de escritores que contribuyeron en la Biblia puede ser considerablemente mayor que 40 autores, ¿verdad? Podemos pensar un poquito y podríamos decir que sí es así. Los salmos y proverbios tienen varios autores. Las sobreescrituras que aparecen encabezando muchos de los salmos sugieren por lo menos 7 diferentes autores. En adición a Salomón, como el autor de proverbios, se menciona a Agur en el proverbio 31 y al rey Lemuel. Muy bien, todos los autores, exceptuando posiblemente Lucas, fueron judíos y escribieron en el contexto de la religión judía. Recuerden que cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Dios en Cristo vino a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Él vivió dentro de la religión judía y Él creció dentro de la religión judía. Y hay muchas personas que ponen como pretexto el no estudiar las Santas Escrituras, el no profundizar las Santas Escrituras, simplemente porque dicen, pero es que Jesús no tuvo que estudiar. Permítanme decirle que era un mandato de Dios a los papás enseñarles en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, era un mandato de Dios tener que enseñarles las Escrituras a los hijos. Por lo tanto, todos los niños, como Jesús, que también fue niño, también estudió las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, como tal, como cualquier otro niño judío de la época. Entonces, eso de que Jesús no estudió, eso no es real. Eso es simplemente una justificación a la pereza. Esa es una justificación a la pereza de no querer estudiar verdaderamente las Sagradas Escrituras. Entonces, sin embargo, dice que sabemos que Lucas era médico y aparte de eso era griego, ¿verdad? Entonces, sin embargo, las palabras que ellos escribieron le han causado más atracción e interés a personas de todas las naciones que todas las otras palabras escritas. Es sumamente interesante notar la variedad de antecedentes ocupacionales representados por los autores. 2 de los escritores fueron reyes, 2 eran sacerdotes. Lucas era un médico griego, 2 eran pescadores, 2 eran pastores. Pablo era un fariseo y un teólogo. Pablo hoy en día se le diría abogado porque era un doctor de la ley, y a los doctores de la ley hoy en día se les dice abogados. Era un fariseo, un teólogo y era un abogado, era un doctor de la ley. Daniel era un político, Mateo era un recaudador de impuestos, Josué era un soldado, Esdras era un escriba, Nehemías era un mayordomo. Los antecedentes y las ocupaciones de los otros son en su mayoría desconocidas. Aquí nos encontramos con otra actividad muy sencilla. Nos dan un ejemplo para que nosotros podamos seguir rellenando a partir
del punto 2 en adelante. El autor, otro autor, voy a leer aquí el último antes de llegar al canon del Antiguo Testamento. Otro autor lo expresa de esta manera: los diferentes libros poseían y ejercían autoridad divina mucho antes de que los hombres hicieran pronunciamientos al respecto. Los concilios eclesiásticos no les dieron a los libros su autoridad divina, sino simplemente reconocieron que la tenían y que la ejercían. Mis hermanos, hasta aquí voy con el grupo anterior. Hasta aquí voy con los hermanos de Copacabana. Espero que haya sido de una bendición, así como lo es para mí poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición. Esta clase nos está ayudando muchísimo. Ustedes saben cómo se les decían a los recaudadores de impuestos y cómo se les llama en la Biblia a los recaudadores de impuestos. Si lo saben ahorita, me lo dicen, y si no, se los dejo también como una tareita de investigación. Dios les bendiga, mis hermanos, mi hermano Udián, mi hermano Michael, muchas gracias, que estuvimos todos completos, mi hermano Ulfari, mi hermano Gerardo. Dios les bendiga, la gracia y la paz del Señor esté sobre ustedes. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Buen día. Gracias. Yo me salgo. Okay.